les bendiga en esta mañana y les bendiga grandemente. Amén. Que no se escape ninguna bendición que Dios tiene para nosotros. Amén. Dios es bueno. Amén. Gloria a Dios. A ver, yo tengo por acá. Hechos capítulo 10, versículo 30 del versículo 44 vamos a leer. 10:44. Que después en su casa pueden leer todo el versículo 10 también, que tiene que ver con lo del Espíritu Santo. Hechos capítulo 10, 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús, y entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Amén. ¿Sabe que nosotros como iglesia se nos llama? ¿Cómo? Pentecostales. Pentecostales, ¿verdad? Gentiles sí somos, porque no somos el pueblo judío, ¿verdad? ¿Sí? ¿Está bien eso? Pero en este caso que estamos leyendo es que somos pentecostales porque creemos en el bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Que dijo Jesús que debíamos buscarle a Él hasta ser llenos completamente del Espíritu Santo. Una persona cuando acepta a Jesucristo en su corazón ya es salva, ya tiene su nombre escrito en el libro de la vida en el cielo. Pero también hay otra bendición para los que le buscan al Señor, el bautismo del Espíritu Santo, de hablar en otras lenguas, ¿no? Y ese es un poder que Dios da, especial, sobrenatural, para que como hijos de Dios tengamos poder para reprender al diablo, para sanar enfermos, para que Él nos potencie para vivir para Dios en santidad, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que nadie entrará a los cielos sin santidad. ¿Sabemos todos qué quiere decir santidad? Quiere decir apartados del pecado y consagrados a Dios enteramente, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos una experiencia quizás distinta, una ocasión distinta cuando encontramos a Cristo, ¿no? Y cada uno podíamos contar cómo fue que oímos el mensaje de Dios y le aceptamos en nuestro corazón. Pero nos vamos a poner ahora a decir cada uno cómo fue la experiencia, ¿no? Aunque es lindo escuchar y cuando estamos en una reunión poder decir cómo conocí a Jesucristo. Mire, nosotros teníamos una iglesia, íbamos con mis padres a una iglesia, la iglesia valdense. Ustedes han oído de Colonia Valdense, ¿no? Todos quizás no saben qué es, pero sé es que Pedro Baldo, en el tiempo de la Inquisición, cuando los católicos perseguían a los que no eran católicos y tenían otras iglesias, allí estaban los valdenses, que yo era diciendo de ellos, y los perseguían y los mataban. Se ve que a mi antepasado no los mataron, si no, no estaba acá, ¿verdad? Pero por la gracia de Dios, un día, yo lo conté ya varias veces, ¿no? Viniendo del este de vacaciones, llegamos a Colonia y estaban con un micrófono, allí vamos a ver qué es, y estaban predicando la palabra de Dios, el Evangelio del Espíritu Santo y sanidad, ¿verdad? Y por eso el Señor nos salvó y nos ha bendecido grandemente, que podría contarle, no le voy a contar todo ahora, porque sería mucho.
Quizás ustedes también, es lindo a veces hablar cómo Dios nos salvó y qué hizo Dios, cómo transformó nuestras vidas, ¿verdad? Pero Dios quiere que no solamente que le aceptemos, sino que seamos llenos del Espíritu Santo. Cuando uno acepta a Cristo, ya tiene el Espíritu Santo. Pero sabe que uno puede tomar agua en un vaso que está por la mitad, ¿no? O puede tomar de un vaso que se está volcando de agua, está muy lleno, ¿no es cierto? Así también cuando estamos llenos del Espíritu Santo es que estamos volcando, estamos rebosando del Espíritu Santo. Y eso nos da poder para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? Nos da poder para tener allí más fuerte el Espíritu Santo para vivir en santidad, para vivir en la manera que el Señor quiere. Porque si uno no tiene el Espíritu Santo, cuando uno acepta a Cristo ya lo tiene. Pero una cosa es tenerlo y otra cosa es rebosar. Puede tener un vaso por la mitad de un poquito de agua apenas, vamos a decir, es un símbolo de que uno es salvo. Porque si no tiene el agua del Espíritu de Dios, no va a llegar al cielo. Pero otra cosa es cuando está rebosando y cuando vuelca la presencia de Dios, ¿no? Y uno comienza a hablar en otras lenguas. Eso está en la palabra de Dios, ¿no? Nos dice el Señor. ¿Sabe que a mí me costó recibir el bautismo del Espíritu Santo? Porque yo era muy tímido. Todavía me queda un poquito, ¿no? ¿Sabe? Para hablarle a ella me costó cantidad, ¿no? Pero después vale viaje, ¿no? Y ahora no, estamos bien enamorados. Muy bien, pero ¿sabe qué? Si uno le da lugar al Señor, el Señor le llena. Y eso es glorioso, ¿no? Mi esposa me contaba cuando ella recibió el Espíritu Santo, porque sabe que yo tengo la vista muy larga. Yo veo muy lejos. Ella es de Santa Clara y yo de Colonia, pero la encontré igual, ¿verdad? La encontré igual porque el Señor me la presentó. No fue de casualidad. Ella es muy linda, pero no fue por la belleza de ella, sino por la belleza interior, ¿verdad? Del Espíritu de Dios. Y estoy muy contento por lo que Dios ha hecho y me ha dado, este es el último que Dios me dio, ¿no? Como hijo, ¿no? Porque me ha dado nietos también. Y Él realmente dio dones para cantar y todo eso, ¿no? Y sabe que el Señor, cuando uno se pone en las manos de Dios, vienen las bendiciones, comienzan a venir bendiciones que no esperaba y llegan otras bendiciones. Y ahora Dios ha dado este templo también. Yo le he contado ya a veces, pero hay gente acá que no sabe. Tenía una iglesia chiquita por allá, 4 cuadras, un templo, no una iglesia chiquita, un templo chiquito, que era como 3 veces o 4 más chico que este. Y oramos una vez, algunos que ya lo oyeron me van a decir, está contando lo mismo otra vez, pero acá hay gente que no sabe. Y oramos para tener un templo nuevo y a los 4 días o a la semana siguiente llegó un hombre creyente de Estados Unidos que donó plata para que esto, no todo esto, ¿verdad? Para que comenzara a conseguirse este lugar para que esto sea lo que es hoy. Y sabe que Dios es bueno. Que si le seguimos a Dios, Dios nos va alcanzando bendiciones a través de nuestra vida. Pero usted me puede decir, pero yo estoy lleno de pruebas. Bueno, eso pasa. Puede haber pruebas, porque Dios prueba nuestra fe. Nos prueba a ver si vienen circunstancias difíciles, yo voy a seguir o largo todo. Nada, que confíe en Dios y mire cómo estoy. Bueno, Dios manda pruebas también, ¿no? Nos manda pruebas. Pero tenemos que seguirle al Señor en todo tiempo. No solamente si Dios nos da un lunch todos los días, todos lindos allí, le vamos a seguir. No, sino que tenemos que seguirle al Señor no importa lo que venga, ni pase lo que pase, contra viento y marea, porque no hay otra. No hay otra. Hay religiones, hay de todas clases, pero hay una sola que sirve. No quiero decir que esté acá, sino que los que hacen la voluntad de Dios que está en la Biblia. El que acepta a Jesucristo, se arrepiente de sus pecados y sigue a Dios en santidad, apartado del pecado y consagrado a Dios, ese está su nombre escrito en el cielo. Su nombre está allá, ¿no? ¿Usted le gusta su nombre? Que le guste o no le guste, está escrito allá arriba, en el cielo, ¿verdad?
Está allá. Tenemos que creerlo. En el libro de la vida. Y cuando Cristo venga, porque Él está por venir, ¿sabía, no? Según las señales que hay, Cristo está para venir. Y en cualquier momento vamos a ver y nos vamos con el Señor. O si morimos, nuestra alma, nuestro espíritu va con Dios. Y Dios nos da un cuerpo nuevo allá en el cielo para la eternidad, que no va a enfermar ni morir jamás. Eso dice la palabra del Señor. Pero ahora el Señor en este tiempo quiere que seamos llenos totalmente de la presencia de Dios, sin escatimar nada, consagrarnos enteramente a la voluntad de Dios y ser llenos del Espíritu Santo, llenos del amor de Dios también, ¿no? Y hacer la voluntad de Dios, porque sabe que, pero puede preguntar alguno, ¿y cómo es la voluntad de Dios? ¿Cómo yo sé cuál es la voluntad de Dios? Cuando yo oí de ella, enseguida supe que era la voluntad de Dios, ¿no? Y no demoré nada. Voy a aprovechar esta oportunidad, ¿no? Porque sabía, el Señor me dijo. Pero también cuando uno se entrega a Cristo, el Señor le dice por su palabra y también acá en el corazón, en la mente, cómo seguir al Señor. En la Biblia nos dice clarito, ¿no? Y si nosotros oímos la palabra de Dios y andamos en el camino del Señor, Dios nos va a llenar de pruebas. Bueno, sí, pruebas van a venir, ¿cierto? Pero sí de bendiciones y pruebas. Pero yo quiero las bendiciones solas, ¿para qué las pruebas? ¿Le gustan las pruebas? A veces no, pero a veces son necesarias, porque ahí Dios nos fortalece. Dios nos hace que luchemos y que salgamos adelante orando a Dios, siendo llenos del Espíritu Santo, leyendo la palabra de Dios, las promesas de Dios, y seguimos adelante, aunque vengan pruebas, aunque vengan lucha. No hay orden de aflojar, porque el que afloja, ¿a dónde va? Al infierno. Todo aquel que no se arrepiente, que no cree en Cristo, se va al infierno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Buscar al Señor para que nos llene el Espíritu Santo, hablar en otras lenguas, como dice la Biblia, y cuando recibimos esa potencia de Dios, estamos muy aptos para poder anunciar la palabra de Dios. Y Dios nos va a impulsar. Es como que pone una bomba en el auto que lo hace marchar, ¿no? Y aprieta el acelerador y así también el Espíritu Santo hace que nosotros salgamos con poder de Dios para hacer la obra de Dios, la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Hay una voluntad que es general para todos, ¿no? Hacer lo que Dios dice en su palabra, hacer la voluntad de Dios, pero no todos vamos a hacer lo mismo. Uno dice son pastores, otros maestros, otros evangelistas, ¿no? Y así entonces Dios nos llama en la iglesia verdadera de Cristo. No, la Asamblea de Dios no es la única iglesia que Dios ama, ¿no? O que Dios salvó, sino que todos aquellos que han aceptado a Cristo y le siguen. Algunos son pentecostales, otros no. Y los que no son pentecostales pueden llegar a los cielos también. Pero se están perdiendo algo. La potencia del Espíritu Santo para servirle a Dios. Y para poder vivir en santidad con más fuerza y más poder. Porque el diablo viene para tentarnos y viene para que no sigamos fiel al Señor. Pero no hay nada más lindo, más glorioso y que traiga más fruto y más gozo de seguirle fiel al Señor. Y de ser usado por Dios. ¿Usted es usado por Dios? ¿Usted se pone en las manos de Dios para bendecir a otros? Esa es la mayor alegría que uno puede tener, mayor gozo que uno puede tener. Llevar la palabra de Dios y decirle, usted necesita a Jesucristo. Y algunos van a decir, no quiero saber nada. Pero otros van a aceptar, darle un folleto, decirle, hablarle de Cristo. Ese es nuestro deber. Eso se llama evangelismo, ¿no? Llevar la palabra de Dios. Hay distintos, podemos decir, distintos dones, distintas profesiones como cristianos, que es ser pastor, ser evangelista, ser profeta, etc., ¿no? Así Dios nos llama para cada cosa, ¿no? Pero todos podemos hablar de Cristo. Si podemos hablar de Jesucristo a todos los que pasen por nuestro lado, por nuestro lugar.
Mire, hay folletos para llevar. Si usted no se anima mucho a hablar, lleve folleto y sírvase. Pero aunque sepa hablar, llévelo igual. Porque ese mensaje puede salvar un alma y puede hacer que allá en el cielo, cuando lleguemos, ¿qué va a pasar? Nos van a venir a abrazar y nos van a decir, gracias, porque tú me diste un folleto. Yo fui a la iglesia y soy salvo y por eso estoy en el cielo. Qué lindo va a ser ese día, ¿no? ¡Gloria a Dios! Seguro que sí, si nosotros le hemos hablado a otros, vamos a tener gente allí en el cielo que van a decir, yo estoy acá porque tú me hablaste, porque tú me diste un folleto que decía de que Jesucristo es el único Salvador. Esa es la vida de un cristiano que ama a Dios, un cristiano que está lleno del Espíritu Santo. Y si usted no está lleno del Espíritu Santo, busque de Dios hasta ser lleno y va a ver la potencia que Dios nos da. Yo ya lo dije, ¿no? Era muy tímido y cuando oraba bajito nomás, así, ¿no? Y no me animaba a orar fuerte cuando había mucha gente. Yo era joven. Pero yo les cuento cómo fue. Creo que ya les conté, ¿no? Estaba en el Instituto Bíblico estudiando y íbamos allí a predicar con Francisco Machado, que ya está en el cielo, compañero del instituto, el mismo año. Íbamos a predicar a Progreso. Todos los fines de semana íbamos. Un día predicaba él, otro domingo yo. Pero yo no tenía el Espíritu Santo. Y después oraba después del culto y predicaba, pero oraba para recibir. Pero un día fui allá a mi ciudad, a Colonia, y sabe que, creo que yo lo conté, ¿no? Ya esto no. Bueno, pero hay gente que no lo escuchó. No, si lo escucha 2 veces no es nada. Que llegué a Colonia y ¿sabe qué? Nosotros vivíamos, en mi familia de Colonia, 20 kilómetros por la ruta 21, que va a Carmelo. Entonces yo llegué de noche y el pastor me dice, hermano Pedro C., que está con el Señor ya, me dice, mirá, me dijo que cenara y me preguntó una cama acá, dice, pero antes vamos a orar. Y cuando comencé a orar, enseguida Dios derramó el Espíritu Santo en mi vida. Porque ¿sabe qué había pasado? Días anteriores allí, habían recibido todos el Espíritu Santo. Habían venido unos argentinos a predicar allí y todos los que entraban en el templo habían recibido el Espíritu Santo y hablaban otras lenguas. Y cuando yo entré no me escapé. Bueno, yo lo que quería, ¿no? Pero recibí el Espíritu Santo allí en ese momento. Y doy la gloria a Dios, porque aún cuando estoy orando puedo hablar en otras lenguas también. Dice que da según el Espíritu da a cada uno, ¿no? Y eso nos da poder y ¿cómo es? Y fuerza. Y la timidez se me fue, porque a todo aquel que puedo hablarle le hablo del Señor. Los domingos, después del culto, se podía a las 2:30 de la tarde en Colonia ir a visitar a los enfermos. Íbamos con folleto y le hablábamos a todos, ¿no? Con otras hermanas. Había una hermana Alicia, me acuerdo ya, que era de Buenos Aires, estaba viviendo ahí. Con ella íbamos con mi madre y Dios me impulsó a que pudiera predicar. Y a ir al Instituto Bíblico, prepararme, también me llamó para ser pastor. Y bueno, hemos estado en varios lugares también predicando, ¿no? En varios lugares hemos pasado en el país. Y Dios nos ha bendecido. Y gente ha recibido el Espíritu Santo también en otros lados. Pero qué bueno es dar nuestra vida para servir al Señor. Yo tengo un poquito más de 50 años ya, ¿qué le parece? Sí, un poquito más, ¿no? Sí, solo 80 nomás, no es nada eso, ¿no? Pero, ¿sabe qué? Todavía Dios me da fuerzas. Y late mi corazón de poderle hablar a la gente de Cristo. Y me da lástima cuando la gente rechaza, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo es que me da esa fuerza, ese deseo. No es mío, el Espíritu Santo, para poder decirle, usted necesita de Dios. ¿Usted ha probado hacer eso con la gente? Ojalá que sí, en el nombre de Jesús. Y cuando lleguemos allá arriba, ¿cuántos van? No sé, vamos a ver. ¿Cuántos van a decir, oh, tú me hablaste, por eso estoy acá?
Esa es la riqueza más grande que podemos tener en esta vida o en la otra. Podemos ser muy ricos en dinero o plata, con mucha riqueza, pero si no tenemos a Cristo y no le servimos a Él, somos pobres, desdichados, ¿no? Porque la verdadera riqueza está en servir a Dios, está en ponernos en las manos de Dios. Donde quiera que vayamos tenemos que ser bendición, tenemos que hablar de Cristo, tenemos que ayudar a la gente que necesita en lo que sea posible, porque somos de Dios, porque no es que somos mejores que nadie, es Dios que es mejor que nadie que vino a nuestra vida. Amén. Dios es lo mejor que podemos tener y la gente que debe tener. Mucha gente no quiere saber nada, pero igual cuando hablamos la palabra de Dios, el Espíritu Santo habla a ese corazón. Te aseguro que le habla y muchas veces se va a acordar de lo que le dijimos. Acepte a Cristo o no, se va a acordar, porque hablamos en el nombre de Cristo y en el poder del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo va a seguir hablando, si es palabra de Dios. Entonces, qué bueno que nosotros seamos instrumentos de Dios. Donde quiera que vayamos, somos instrumentos de Dios. Y si tenemos oportunidad, podemos llevar folletos, podemos hablar de Cristo, porque no sabemos cuándo nos vamos. Bueno, ya me quedan menos a mí, capaz que muchos de ustedes, ¿no? Acá en esta tierra, pero quiero seguir haciendo eso. Y creo que ustedes también, ¿verdad? Porque eso es el negocio más grande que podemos hacer. Acá podemos ganar mucho dinero, podemos esforzarnos a hacer muchas cosas, pero lo que vale más de todo es la riqueza en el cielo, porque eso será en la eternidad. No dejemos nunca de hablar de Cristo. Toda oportunidad que tengamos, lleve folletos que allí hay, para poder hablar a la gente. Si no se anima todavía a hablar, le dan un folleto. Sírvase, señor, señorita. Y ese folleto le va a hablar también, ¿no? Pero sí podemos hablar de Cristo, ¿verdad? Si no somos mudos, no hay ninguno mudo acá, ¿no? Sino que podemos hablar de Jesucristo y Dios va a hacer la obra. Y yo pienso muchas veces, ¿cuántas personas en el cielo van a venir? Oh, te doy gracias porque me hablaste. Y yo acepté a Cristo y ahora estoy acá en el cielo y no en el infierno, porque yo iba por el camino ancho que lleva a la perdición, pero tú me hablaste y seguí el camino de Cristo. Eso va a suceder si nosotros somos fieles a Dios. Eso va a suceder en el cielo. Hay muchas cosas que no sabemos que van a pasar en el futuro, pero eso seguro, que cuando lleguemos en el cielo, si hemos hablado de Cristo y son salvos, nos van a venir a recibir. ¿Usted ha pensado cuántos irán a llegar a agradecerle a usted por hablar de Cristo? ¿Cuántos se habrán convertido porque usted le habló? Porque nosotros le hablamos. Esto es una realidad que va a llegar un día y nosotros entonces, si somos fieles a Dios, allá va a estar el premio en el cielo. Y más, yo creo que el premio más grande, va a haber premios más grandes en el cielo y posiciones también por la fidelidad, pero creo que lo que lo vamos a sentir más nosotros va a ser agradecidos por personas que han aceptado a Cristo y que están en el cielo porque nosotros le hemos hablado. Hemos hablado de Jesucristo. Yo siempre llevo en la camioneta folletos, ¿no? Cuando puedo. Pregúntelo de la estación de servicio a ver cuántos tienen. Y no es que soy mejor que nadie, no. Pero el Señor ha puesto eso en mi corazón. Y creo que muchos de ustedes también, ¿verdad? Hablar de Jesucristo y no dejemos nunca de hacerlo. Porque eso, podemos tener mucho dinero, estancias, hoteles, no sé cuánto, a nuestro nombre, los que pueden, ¿no? Yo no puedo. Pero la riqueza más grande está allá arriba. Y 80 o 100 años acá no es nada con la eternidad, ¿no? Yo ya cumplí 80 jóvenes años y así que todavía creo que Dios me tiene por un tiempo si no viene el Señor, ¿no? Por lo menos me siento bien, gracias a Dios, y por eso quiero seguir, que el Señor me use para que muchas almas se salven y que realmente Dios pueda bendecir a ustedes también y a todos los hermanos de la iglesia acá puedan seguir fielmente. Tenemos que orar, hermanos, ¿no? Que los hermanos, acá faltan hermanos todavía, tenemos que orar para que ellos vengan todos los domingos al culto, puedan venir y buscar de Dios, puedan consagrar sus vidas enteramente a Dios, no por la mitad, no un poco, sino siendo llenos del Espíritu Santo. Amén.
y seguirle al Señor. No hay vida más linda, más victoriosa, más gloriosa y de mayor resultado que ser lleno del Espíritu Santo y ser usado por Dios. No existe otra cosa mejor en esta vida, ¿verdad? Puede tener mucho dinero, viajar por el mundo, ver lugares extraordinarios que existen en esta tierra, pero si no tenemos el Espíritu Santo, si no tenemos a Dios, si no tenemos salvación, nos va a durar poco. Y el otro lugar no le recomiendo. Mire, por un lado el purgatorio no existe, que algunos han inventado, pero en la Biblia no lo encontramos, ¿verdad? No. Sino que el cielo o el infierno. No hay vuelta. Ahora también hay otra cosa. Yo ya lo he dicho muchas veces, ¿no? Que el cielo puede ser como podemos compararlo con este salón, y que Jesucristo esté acá. Muchos van a estar cerca de Jesucristo, su posición, y otros, la puerta le va a golpear en la espalda, porque apenas entraron. ¿Dónde le gustaría estar a usted? ¿Al lado de Jesucristo o allá en el fondo, a lo último? No me conteste, pero pensemos en esto, ¿no? Pero yo lo he pensado, pero esto no es lo que me mueve a mí, no debe movernos tanto esto, sino que podamos serle fiel a Dios y tener misericordia de las almas que están perdidas y llevar la palabra de Dios. Y como dije, en aquel día nos vamos a sorprender. ¿Cuántos van a venir y nos van a abrazar? Si usted hace ese trabajo para Dios, de hablar de Cristo, se va a sorprender. Y van a venir, gracias, porque tú me hablaste y estoy aquí en el cielo. Amén. No dejemos de hablar del Señor. No sabemos cuánto tiempo nos queda. No sé si a mí que me queda menos tiempo, porque soy más viejo, creo acá, ¿no? Pero no importa el tiempo que Dios nos dé, aprovechémoslo para hablar de Cristo. Y si uno no se anima mucho, hay folletos para decir, sírvase Señor, sírvase Señor. ¿No? Esto trae resultado, esto trae bendición. Y si al principio solamente puede darle folletos, después se va a animar a hablar de Cristo también. Hay folletos y folletos. Hay algunos que son extraordinarios. Yo tengo uno allí en la camioneta que es extraordinario el mensaje que da, pero no he conseguido otros como ese. Pero me lo guardo para mí ese, porque está muy bueno. Cómo habla a la gente, ¿no? Los que han escrito folletos son hombres de Dios, mujeres de Dios, que son usados para que la gente acepte a Cristo, ¿no? No tiene otro fin. Pero hay uno que realmente lo tengo allí, que lo tengo guardado porque no tengo otro, porque está buenísimo. Y me inspira para hablar de esa manera también a la gente, ¿no?